Algo muy curioso acá en Sao Paulo, algunas estaciones están conectadas con algún shopping. Ya no hay nada, está solo el precipicio. Hay estaciones de cada equipo, por ejemplo acá está del Palmeiras. Habla gente, pero cómo jodidos han estado. En este vídeo les voy a mostrar cómo funciona el sistema del metro en la ciudad de Sao Paulo. Entonces quédense hasta el final del vídeo porque al final voy a ir a una estación que es un poco diferente a las demás. Entonces síganme. No sé si sea cuestión de marketing. Ahorita estoy en un shopping y ya a la salida están las boleterías para entrar al metro. Y a la derecha ya está el ingreso al metro. El ingreso al metro cuesta 5,20 reales, que sería como casi $1. Aquí ya conseguí este ticket, que lo compré allá en la boletería y lo voy a pasar por aquí. Voy a coger esta ficha y lo introduzco aquí. Y lo libero. Y es así como llegan los trenes de un lado y sale del otro. Estas puertas lo pusieron recién porque hubo accidentes, entonces esto pues ayuda en los momentos llenos en que no se empuje y se caiga a la vía, ¿no? Entonces fue por este motivo que pusieron esto y bueno, es de gran ayuda, ¿no? Y es así como la gente hace fila en cada puerta. Bueno, esto en los momentos vacíos, ¿no? Porque cuando esto se llena ya nadie respeta la fila, nada. Bueno, en este momento ya está llegando aquí el tren, como pueden ver. El metro sale como a cada 5 minutos, por ahí. Esto no es fijo, puede haber veces en que demore un poco y hay veces que sale más rápido todavía porque hay mucho pasajero, ¿no? En este momento estoy en un horario tranquilo, el horario pico ya pasó, entonces ahorita está tranquilo, no hay mucha gente como ustedes pudieron ver. Bueno, acabé de llegar acá a otra estación. Aquí en Sao Paulo no todas las líneas tienen la misma calidad. En este que viene, por ejemplo, es del estado y pues se podría decir que está en una condición media, no está muy vieja ni es muy nueva. En la ciudad de Sao Paulo hay 15 líneas. 5 son del estado y el resto son privados. En este que voy a ir ahora, este sí es privado y sería de los que están en mejor condición. Es un poco nuevo, se puede decir, y es de una tecnología donde ya no usa maquinista. Ya van a ver. En esta estación donde estoy en este momento, pues es donde más líneas se cruzan. Entonces, acá sí te puedes perder si es que estás por primera vez. Yo al inicio me perdía. Algo muy curioso también acá es que en algunas estaciones hay así. Bueno, en la mayoría hay tiendas de comidas, de zapatos y de muchas otras cosas. Acá hay tortas y así. Y hay un fuerte olor a comida. Acá, como pueden ver, hay varias conexiones. Por ejemplo, yo voy a ir a la izquierda y hay otro que yendo recto es otra línea también. Hay 2 allá adelante, o 3 me parece. Y a este lado hay uno, que es la amarilla. ¿Ten agua? Da una agua. So. Ya sí. Me acabo de comprar mi agua. Y hay todas estas masas. Ya sí, por ejemplo, ahora acabo de comprarme mi agua. Acá venden de todo. Hay comida, ropas. Te puedes encontrar de todo. Esta estación en la que me encuentro en este momento sería de los primeros que se creó en la ciudad, que se llama Luz. La estación de Luz no solamente es una estación, es como tipo un museo. Incluso hay un museo acá, porque esta estación era de los primeros de donde salía a muchos lugares, ¿no? Y hasta ahora lo sigue haciendo. De acá hay 5 líneas que salen a varias partes de la ciudad. Entonces, en este momento me encuentro en la línea que pasa por lugares, por las mejores ubicaciones de Sao Paulo, se podría decir, donde hay grandes conglomerados multinacionales. Entonces, mayormente en este metro andan gente que trabaja en oficinas.
Hay ya gente que está subiendo, gente que acá está bajando. Como se puede ver en esa pantalla, siempre llega en el horario exacto, no se atrasa ni un segundo. Entonces esta línea es muy puntual. También tiene aquí sus paredes, como se puede ver. Hoy se ve que está un poquito lleno. Entonces hay filas un pelín a más de lo que podría ser. A ver si logro alcanzar. Quiero ir adelante. Este tren de punta a punta es solo uno, entonces se puede ver como una viborita hasta el fondo. En este momento me voy a dirigir a otra línea que sería del estado, la línea roja. Y es que acá en Sao Paulo entras a una línea de metro y puedes hacer conexión con todas. Puedes pasarte todo el día andando en el metro con un pasaje. Otra cosa muy curiosa acá en los metros de Sao Paulo es que hay estaciones de cada equipo. Por ejemplo, acá está del Palmeiras. Y sí, justamente esa estación está cerca de la estación de Palmeiras. Y aquí hay otra que sería del Corinthians. Y es verdad, esa estación está cerca del estadio del Corinthians. Entonces es muy fácil llegar al estadio de cada equipo. Por ejemplo, el de Sao Paulo también tiene su estación, que sería la estación Morumbi, Sao Paulo. De Santos no, porque está en la playa, pues ese debe tener su propio metro, me imagino. Así como en todas las ciudades, pues hay estaciones donde son menos seguros, más peligrosos, muy picantes, zonas rojas. En el caso de Sao Paulo, pues esta estación sería un poco picante. Referente a robos en el metro, bueno, no es muy común que digamos, pero hay que ser cuidadosos. Siempre recomiendan tener la mochila en el pecho para evitar robos, pero es raro. No se ha encontrado muchos casos de robo, pero sí a las afueras de esta estación pues es un poco peligroso porque hay de todo. Justo en esta línea para ir del uno al otro pues es un poquito largo, se podría decir como unos 500 metros por ahí, 400. Y en esta estación se podría decir que hay algunas líneas que están ya un poco viejas ya. No sé si ahora hayan cambiado, pero anteriormente los trenes estaban muy viejos. Como se puede ver, lleno de tiendas. Hay de todo. Si estás perdido, siempre acuden a estas pantallas. O si no, siempre hay un seguranza. Hay un seguridad en cada estación. En este momento me voy a dirigir a la línea 10 o turquesa. Esta línea me va a conectar con el último tren que les voy a mostrar, que está muy interesante. Y es así como se ve esta estación. Hay muchas líneas acá. Y están todas así paralelas. La ciudad de Sao Paulo, solamente la ciudad, no el estado, porque el estado tiene como 40 millones de personas. Solo la ciudad tiene 11 millones de personas, casi como toda la población de Bolivia. Entonces, por día circulan en los metros cerca de 5 millones de personas. Entonces ya se imaginarán esto a las horas pico. Voy a ver si este es el mío. Y es así, esta línea sí que estaba muy vieja anteriormente, pero ahora es nueva. Creo que lo renovaron y bueno, está en perfectas condiciones. La misma estación antes se veía un poco precaria, pero ahora está bien mejorado, está todo renovado, hay cosas nuevas y así. A partir de esta estación pues voy a coger lo que sería el monotrillo. Este es una especie de metro. Aquí sí que hay que subir bastante.
Eso creo que está profundo porque ya voy en la segunda escalera eléctrica. Ahora voy por el tercero. Ya sí vean. Y todavía hay un nivel más. El cuarto. Esto sí que me está llevando una buena caminada. Podría venir en ascensor. Y me falta más un nivel. Me falta ese más. Ahora estoy subiendo en el quinto nivel. Entonces estaba muy profundo. Como ustedes pueden ver, el monotrillo no usa rieles. Usa una especie de rieles, pero sería eso únicamente. Sobre eso como que se agarra como un gancho y es como que estuviera volando sobre la avenida. Como pueden ver acá, ya llegó el monotrillo. Este tren no tiene maquinista, es todo automático. Y esto es como que estuvieras volando, porque de acá es así como se ve. Próxima estação, Land Station Morató. Visitar pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Olá, passageiros. Sejam bem-vindos. O metrô de São Paulo deseja a todos Esta sería la vista yendo en la parte de atrás. Yo pensé que estaba en la parte de adelante, me equivoqué, pero bueno, en la próxima que vuelva voy a ir en la parte de adelante para que vean. Creo que se siente algo como estar en una especie de montaña rusa, algo así. Les voy a mostrar aquí cómo se ve el lateral. Ya no hay nada, está solo el precipicio. Es como estar viajando sobre el aire. Acabé de llegar aquí a una estación del monotrillo que pues prácticamente pareciera que estás en el aire. En la misma estación te sientes que estás en el aire. En esta ocasión estoy probando solo una estación, solo para mostrarles, porque este lugar para mí queda muy al otro lado de la ciudad. Bueno, ahora sí vine en la parte de adelante y vean cómo se siente acá. Y bueno, como ustedes pudieron ver, es muy genial. No pareciera que estás andando en el metro. Y es el mismo pasaje que usas en el metro que puedes conectar con este, es gratis. Y bueno, se mueve normal, como ir en metro, no hace mucho movimiento. Y sí hace un poquito de ruido, pero nada fuera de lo normal. Era eso que tenía para mostrarles. Este sí que me gustó. Este sí se pasó. Estuvo muy genial la experiencia. Yo que andé ya mucho tiempo en metro, pero se siente diferente. Los que ya andaron en metro, pues les recomiendo que vengan a probar. Les recomiendo que vengan a probar el monotrillo, que se siente muy diferente. Y bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Ya me voy de regreso. Coméntenme qué les pareció novedoso. Si en su ciudad hay algo parecido, déjenmelo saber.